¿Listo? Continúo. Ok. ¿Con quién, con quién interactúa el analista PDC en los proyectos? Estas son algunas de las áreas con quien interactuamos durante el seguimiento en un proyecto. Con el PM, el Project Manager, el encargado de que el proyecto se cumpla a cabalidad en los tiempos y formas estimadas. Y en caso de que haya alguna dificultad o algo, alguna demora, bueno, él es el encargado, nos ayuda también a encontrar quiénes serían los responsables para asignarles ciertas tareas, etcétera. El ingeniero de solución, en la parte técnica sería como el líder, por decirlo así, porque es el encargado de la implementación del proyecto, de lo que se vaya a realizar en el proyecto, en la iniciativa. Si se va a instalar un software, bueno, él es el que más conocería este software, qué funcionalidades tiene, si se puede, no sé, si cuenta con las características para integrarlo al 100 de la compañía, si se puede, funciona con grupos de AD o con autenticación local solamente, qué base de datos va a utilizar, etcétera. Ese sería el ingeniero de solución. También le delega tareas a los departamentos de Wintel, serían los servidores Windows y de Linux, en caso tal que, por ejemplo, nosotros levantamos requerimientos de antivirus, del 100 que esté instalado el 100 en esos servidores, de ensobrar las cuentas administradoras de los servidores, etcétera. Bueno, ellos serían los encargados de delegar esa función. No la hacen ellos propiamente, pero sí son los responsables, siguen siendo los responsables. En caso de alguna demora, nosotros hablamos directamente con el ingeniero. El arquitecto de seguridad, bueno, como lo mencioné, casi la mano derecha nuestra, el que más nos apoya, el que más nos apoyamos también nosotros para validar y definir requerimientos, y se encarga de toda la parte de definiciones en seguridad, en el departamento de seguridad, y de validar diseños, cuentas de servicio que se utilicen en la implementación de los proyectos, de segmentación y otra serie más de requerimientos que ellos tienen como responsabilidad. Bueno, ingeniería de seguridad se encarga de implementar las herramientas que define el arquitecto o también de monitorear las herramientas de seguridad. Por ejemplo, el caso del antivirus, del Splunk, etcétera, del software que se utiliza para ensamblar las cuentas, ellos son los encargados de que esté funcionando todo ok, o si hay un problema que no se puede y la herramienta no llega a cierto ambiente, la herramienta de seguridad, valga aquí la aclaración, no llega a cierto ambiente, ellos son los encargados de revisar y darle solución a esta problemática. El equipo de Red Team, que es de la parte de la gerencia de CSIR, bueno, nos ayudan con el tema de los escaneos de los servidores, base de datos, escaneo de vulnerabilidades y compliance de los servidores, base de datos. También realizan testing si en caso tal que el arquitecto lo defina en un proyecto en particular, la revisión de los web servers, la URL, etc. ¿No? Este es el equipo que nos ayuda. El equipo de la gerencia del SOC, de IAN, bueno, el mismo nombre le dice, la misma sigla, perdón, Identity and Access Management, nos ayuda con toda la parte de la gestión de accesos. Son los que se encargan de la herramienta de IAN de la compañía, del ABM de las cuentas, también del ensobrado de las cuentas, de los servidores, cuentas de servicios, cuentas de emergencia que se utilizan, etc. El equipo de 100, bueno, pertenece a la gerencia de SecTools, que es del SOT. Bueno, se encarga de todo lo de que tiene que ver con el concentrador de los de la compañía, que tanto valida que en los servidores esté instalado y esté enviando los logs correctamente al 100, y también en caso tal de que en algún proyecto se defina que la aplicación es crítica y debe estar integrada con este 100, también ellos se realizan de hacer el parseo previamente con la validación de ingeniería, con la ayuda de ingeniería, perdón, de que los logs se están enviando correctamente. Una vez se envíen los logs correctamente, viene el equipo de 100 y hace el parseo de estos datos para que lo muestre ya de una forma mayor legible. El equipo de marco normativo y test plan pertenece a la gerencia de GRC, al igual que FGC, y bueno, se encarga del test plan, es
incluir los servidores para que el equipo de Red Team, de acuerdo a un calendario, los escaneen en busca de vulnerabilidades y de la remedio. Todos los servidores de la compañía. Y en los proyectos nuevos nosotros les enviamos esos servidores que se van creando nuevos y los que se van dando de bajas para que actualicen este plan. Y el marco normativo, bueno, son todos los estándares definidos para que haya una para que toda la compañía esté o maneje los mismos estándares. En caso tal, no sé, de pronto ellos pregunten cuáles son los cifrados que acepta la empresa. Nosotros les enviamos el marco normativo de cifrado, estándares de cifrado. El equipo de Data Protection, también perteneciente al área de GRC, nos ayuda a nosotros en caso de alguna duda con la clasificación de la información. Ellos son los que se encargan de la clasificación de la información, del activo de la información en la compañía, tanto de la empresa como tal como de los clientes. Es decir, nosotros tenemos una duda cualquiera de este campo, el DNI, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, el DNI en Argentina es información sensible, o es privado, o es blue, perdón, es privada o es sensible. Si ellos dicen no, listo, ya nosotros con esa definición definimos los requerimientos. El equipo de Rebat, de Rebat, bueno, maneja todo el tema de la matriz, de las aplicaciones, los owners, los roles que se estén creando, verifica la segmentación de esos roles, todo esto para garantizar que se dé el mínimo acceso a las aplicaciones. Y también con esta matriz, el equipo de IAN la actualiza, la incorpora en el software de IAN la empresa para enviarle las aprobaciones, para automatizar el ABN. Por ejemplo, yo solicito que me den cierto rol, listo, esa aprobación le va a llegar directamente al owner que fue cargado previamente con la información que le pasó el equipo de Rebat. El área de controles de cumplimiento también pertenece al área de GRC y bueno, son controles secundarios, organizan controles secundarios como bajas, reválida de accesos, ofuscación de datos, etcétera, entre otros. Muchos controles realizan y a nosotros particularmente nos ayudan para, en caso tal de que identificamos que, por ejemplo, en un proyecto no va a estar integrado, esa aplicación no va a estar integrada en el IAN. Nosotros, por cualquier motivo, porque no lo pueden hacer, la herramienta no lo soporta o por tiempo o presupuesto, no puede estar integrada. Nosotros hablamos con el equipo de controles, definimos qué necesitan ellos, qué información necesitan, qué reporte, por lo general reporte, qué documentación, qué paso deben de seguir con ayuda del proyecto para realizar un control compensatorio. Esto para mitigar de cierta forma el impacto que se pueda dar al no estar integrado, en este caso, la aplicación con el IAN. Aparte, igualmente, así hagamos nosotros, o se haga ese control compensatorio, levantamos el riesgo de que la aplicación esté integrada ahí al IAN de la empresa. Bueno, el equipo de PCI también de la gerencia de GRC, los tres últimos son de la gerencia de GRC, PCI, terceras partes y riesgo, y PCI se encarga de, bueno, todos los estándares en caso tal que el proyecto vaya a manejar tarjeta de crédito o débito, que vaya a procesar, a transmitir o almacenar cualquier tipo de información de las tarjetas. Nosotros le enviamos, ellos se encargan directamente de validar eso y la aplican, el área se comunica con el proyecto y ellos directamente le aplican los requerimientos que deben de cumplir según la norma PCI, porque en caso tal de decisión de obligatorio cumplimiento, porque en caso tal que no se haga así, la empresa puede tener sanciones o le pueden quitar también la certificación PCI, por lo cual ya no podían recibir pagos con tarjetas. El equipo de terceras partes, bueno, se encarga de toda la revisión de los proveedores. Nosotros enviamos en caso tal que un proyecto
tenga la interacción con un proveedor o vaya a participar un proveedor, un tercero, nosotros le enviamos la información al equipo de terceras partes y ellos ayudan a hacer un cuestionario de seguridad y le asignan una calificación dependiendo de si cumplen o no cumplen los requerimientos que solicita la empresa. Nosotros, posterior a eso, validamos si pasó o no pasó la revisión. Y bueno, en caso tal que no la pase, se escala directamente. Si deciden proseguir, bueno, ya lo definen los jefes. Nosotros solamente levantamos la mano, por decirlo así. Y el equipo de riesgo, bueno, con eso nos comunicamos bueno, al comienzo de un proyecto para definir, bueno, un proyecto no se va a implementar una herramienta nueva para ver si esa herramienta ya no tenía un riesgo persistente, porque a veces van a actualizarlo. Un ejemplo, van a actualizar una herramienta, pero ya tenía un riesgo persistente de que no estaba integrado al IAM. En esta actualización nosotros le decimos, van a estar integrada la IAM, va a estar integrada IAM. Si no lo hacen, bueno, el riesgo sí continúa. Lo ideal sería que nosotros insistamos para que ellos lo integren al IAM, o sea, remedien este riesgo. Y a lo último, en caso tal de que cualquiera de los requerimientos que hayamos levantado previamente no se haya cumplido, nosotros le adoptamos un riesgo operativo. Siguiente, ¿qué es Jira? Bueno, vamos a ver aquí un poquito más rápido. Jira es un software con funciones. Bueno, Jira es un conjunto de herramientas de la empresa de Atlassian. Y este software en particular, Jira Software, cuenta con funciones para planificar, asignar, supervisar, gestionar y sirve para todo lo que es el tema de la gestión del trabajo y las metodologías ágiles. También tiene tableros y configuraciones predefinidas para las metodologías como Kanban, Scrum, Scrumban y otra que se me escapó el nombre, pero ya tiene como configuraciones preestablecidas, tableros de trabajo, etcétera, para que, bueno, nada más sea empezar a trabajar con ellos y elaborar informes, también sirve para elaborar informes. Jira tiene diferentes casos de uso. En este caso particular me enfoqué en este, que es el que se que se utiliza en la empresa también y sirve como para este proyecto, en el cual se utiliza como gestión de proyectos bueno, con la metodología que mencioné anteriormente, inclusive la mixta, la que me faltaba era Kanban, y tiene opciones para supervisar la productividad y elaborar informes de rendimiento a través de diagramas de trabajos pendientes, lo que estén completos, informes de sprint y gráficos de velocidad, cuánto tiempo se toman realizando gráficos, como cuánto tiempo demora realizando realizando la finalización de un requerimiento, de una tarea. Ya con eso pueden armar un promedio, etc. Jira tiene unos términos claves. Tareas. Es una, es una solicitud una pequeña solicitud que se le realiza a una persona en particular. Le llegan las notificaciones por mail, se puede colocar fecha de finalización, fecha de inicio, comentario, tiene logs de cambios, etcétera. Una historia es una función de un proyecto, manual objetivo. Y aquí se trata de colocar la descripción con palabras no tan técnicas, o sea, algo que sea legible o entendible para cualquier persona que lo lea, entienda enseguida qué se requiere. Dentro de una historia están las tareas o subtareas. O sea, bueno, una historia es una función, un objetivo, perdón, una función del proyecto, un objetivo. En este caso, en el caso que nosotros lo utilizamos, en una historia sería requerimiento de seguridad, que es un objetivo del que el proyecto debe cumplir. Las tareas es cada una de los requerimientos que nosotros solicitamos. Una épica es un elemento más grande, puede ser funciones o parte de un proyecto, y dentro de una épica están incluidas las historias y las tareas. El tablero, bueno, son es una forma gráfica de mostrar cómo va el proyecto, qué pendientes tiene, qué avances tiene, qué finalizó, qué está pendiente.
El flujo del trabajo es otra forma gráfica de mostrar los estados de cada una de las tareas o asignaciones que tenga el proyecto pendiente. Finalizada, quién es responsable de esas tareas, cuándo se debió finalizar, etcétera. Un dashboard es una forma gráfica también para visualizar diferentes informes, por decirlo así, se pueden visualizar informes con ayuda de los gadgets o, o mostrar datos de interés para el proyecto con ayuda de los gadgets, que son funcionalidades como la del celular, que no sé, puedes incluir un reloj, aquí puedes incluir cuáles proyectos tienes, le estás haciendo el seguimiento, cuáles, qué proyectos tienes por mes, por año, etcétera. Y los permisos, Jira permite manejar permisos globales, permisos específicos para un proyecto, para una tarea, etcétera. Esta imagen, bueno, era lo que les explicaba anteriormente, la iniciativa sería el proyecto, la ética como base general, la historia vendría después de la épica y después de la, y dentro de la historia están las subtareas o las tareas. Así sería más o menos la jerarquía en Jira. Otro producto que se utilizan en las compañías sería Confluence, es un espacio de trabajo para crear fuentes de información de forma dinámica, es decir, los documentos vivos. Dentro de la compañía se utiliza para documentar todo lo referente al proyecto. Se documenta el diagrama de diseño, los servidores, toda la información relevante del monitoreo, el backup, el relevamiento, la descripción del proyecto, si los SDs que se creen, se soliciten. Tiene un control de cambio que también nosotros lo revisamos en el DPD6, porque ese documento es el que nosotros nos adjuntan al momento de crearnos o asignarnos el DRA para nosotros aprobar el proyecto. Ahí nosotros verificamos que los servidores que estén ahí son los que nosotros revisamos o coincidan con lo que nosotros revisamos, y en caso de que no coincida alguno, bueno, le dejamos la anotación en el DRA. Jira Service Management es una solución de gestión de servicios empresariales y permite acelerar el flujo de trabajo entre los diferentes equipos. Porque, bueno, dentro de la compañía se utilizaba para solamente eh, crear SDs o asignar tickets. No sé, tickets a mesa de ayuda, a la mesa de ayuda más que todo. ¿Qué se refiere con una gestión de servicio para todos los equipos empresariales? Porque con esta misma herramienta se le pueden asignar tickets a las diferentes áreas, no solamente sería la mesa de ayuda, también puede ser al área de seguridad, al área de IAM, al área de operaciones, al área de base de datos, ya sea Oracle, MySQL, etcétera, y cualquiera puede revisar esos tickets, puede dejar comentarios, etcétera. Es como algo más integrado. Y ayuda también a hacer el seguimiento en caso de que algún incidente esté relacionado. Bueno, sirve como para relacionar incidentes y los equipos de operación en este caso revisen, bueno, este incidente está relacionado con este, si resolvemos esto, se resuelve este enseguida, pueden dar finalizado las dos tareas, etc. De esa forma interactúan con este Jira Service Management, que es otro de los productos de Atlassian, propietario de Jira. Eh, Jira Service también se utiliza como es, como conocimiento, se me olvidó el nombre, como base de conocimiento, perdón, dependiendo de los Jira, dependiendo de los tickets que vayan llegando, él va como relacionando, va agrupando que, bueno, listo, se crearon tantos tickets preguntando eh, cómo actualizar un antivirus. Listo, ya el analista del área encargada puede crear como una base de conocimiento donde coloque de la definición o de los pasos a seguir. Al momento de que yo, por ejemplo, esté creando el ticket, yo puedo, apenas vea cómo actualizar antivirus, ya le va a salir sugerir enseguida el artículo que creó el analista previamente. Esto también ayuda a que no se creen tantos tickets, optimizando tiempo, trabajo, etcétera. Bueno, ahora sí, a lo concreto. ¿Cuál fue la problemática?
Dentro de la compañía, los directivos dispusieron que se empezara a utilizar las metodologías ágiles en la implementación de los proyectos. Esto ocasionó que algunas áreas que participaban empezaran a utilizarla y dio como resultado que cambiaran su forma de trabajar, ya que requerían de rapidez, flexibilidad y el equipo de PGC no estaba preparado, no tenía los conocimientos, procedimientos, ni nada por el estilo. Estábamos en cero para trabajar con Jira o de esta forma, de esta nueva forma. Sí, bueno. Desa ¿Cuáles fueron los desafíos y la solución que les dimos a medida que íbamos avanzando? El primer desafío, bueno, listo, la falta de adaptabilidad del equipo de PGC. O sea, nosotros no teníamos conocimiento de cómo utilizar esta herramienta. Los diferentes áreas que ya la estaban implementando o lo estaban utilizando, más que todo, la primera que la utilizó fue el área de infra, tenía quejas constantes con nosotros porque nosotros seguíamos un proceso tradicional. ¿Cuál era el proceso tradicional de PGC? Era enviarlo por mail, tanto los requerimientos, todo se enviaba por mail y se manejaba por planillas de Excel. Requerimientos, seguimiento de cada uno de esos requerimientos. La planilla de Excel no era muy amigable al usuario por la cantidad de información que tenía, la cantidad de pestañas. A veces se ubicaban, se concentraban en una pestaña ya que terminaban, pero había otra pestañita abajo con otros requerimientos que aplicaban, que no estaban incluidos en la pestaña anterior. Esto ocasionaba retraso, malestar, no se organizaba bien el equipo con los tiempos, etcétera. Todas esas quejas fueron llegando a nuestro equipo y al área de GRC constantemente, hasta que listo. Se decidió, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, cómo adaptamos al proceso. Y bueno, fue asignada la tarea. ¿Cómo resolví esta falta de actividad? Nosotros, bueno, mientras yo estaba investigando cómo era el proceso, cómo funcionaba Jira, etcétera, cómo trabajaban los equipos, llegué o me di cuenta de que todo, ok, podíamos adaptarlo el proceso con la implementación de los filtros y las etiquetas. ¿Por qué? Dentro de Jira, ahí ellos manejan, cuando uno busca algo en Jira, ellos lo buscan con ellos tienen un lenguaje propio, es JQL, que es casi parecido al SQL, y tienen dos formas. La básica, lenguaje JQL tiene se puede hacer de forma básica y de forma más avanzada. La forma básica, no se ve muy bien la imagen, pero en una búsqueda tú puedes poner cualquier tarea o una palabra cualquiera que quiera localizar o un proyecto. Dentro del dentro del tipo puede ser si eso es un proyecto, una épica, una historia, una tarea, una subtarea. Si el estado si quiere buscar nada más, si los que estén abiertos, los que estén cerrados, finalizados, en espera, etcétera. Y a quién estaría asignado. Tú puedes agregar más campos ahí, como si la fecha de finalización, la prioridad que tiene, quién la reportó, etcétera, la etiqueta que tiene, etcétera. Esta búsqueda se puede guardar como un filtro. Cuando uno realiza esta búsqueda se puede guardar como un filtro. ¿Para qué utilizamos esto? Listo. Bueno, y los filtros. Y la etiqueta la utilizamos nosotros creamos etiquetas únicas para asignárselos a las historias. ¿Qué son? Dentro del proceso, esto se me pasó mencionarlo, dentro del proceso de PGC, nosotros definimos que las historias serían requerimientos de seguridad de X proyecto. Ok. Dentro de esa historia están las tareas que sería cada uno de los requerimientos de seguridad. Una historia sería un proyecto. Así que a esa historia le asignamos una etiqueta, en este caso PGC Seguridad, y a través de estos filtros podíamos ubicar solamente esos proyectos a los cuales nosotros ya estábamos realizando el seguimiento y lo podíamos visualizar de forma similar a esta, porque nada más iba a traer los proyectos en que nosotros estuviéramos participando.
Con esto ya nosotros podríamos, dimos la primera definición de que, listo, ya podíamos que nos dieran los permisos en los tableros de Jira, en los Jira de los proyectos, y nosotros ya íbamos a incluir todos los proyectos por ahí. En esas tareas, como se puede dejar comentarios, se pueden juntar evidencia, imágenes, documentos, hay cambio de lot, etcétera. Nosotros podíamos realizar el seguimiento por ahí. Ese fue el primer y gran paso que dimos para adaptar el proceso de PGC a Jira, con la ayuda de las etiquetas y los filtros, los filtros personalizados. Estos filtros se pueden guardar una vez, estas búsquedas, perdón, se pueden guardar como filtro y se pueden implementar más adelante, incluido en los gadgets. Aquí está un ejemplo de la asignación de etiquetas. Por ejemplo, en este caso para nosotros sería PGC Seguridad y esto sería un proyecto como tal. Eso lo podríamos nosotros visualizar en un dashboard que creamos más adelante. Esta es una historia, un ejemplo de una historia que nosotros creamos de los proyectos, requerimiento de seguridad, guión, el nombre del proyecto. Y aquí, como se puede ver por sus tareas o tareas, está cada uno de los requerimientos de seguridad que nosotros solicitamos. Aquí está la etiqueta a la derecha de PGC Seguridad que nosotros le asignamos y con ese que realizamos el filtro para mostrar los proyectos en los que estamos participando. Aquí, como pueden ver, se maneja por estado cada una de estas tareas, finalizado, en progreso, quién está asignado, el avance de las tareas en general, etc. A medida que íbamos avanzando, nos dimos cuenta de que habían diferentes tipos de metodologías utilizadas. Es decir, uno utilizaba en Scrum, otro utilizaba en Kanban, también había flujos de trabajo diferentes. Y a pesar de que, listo, nosotros teníamos esto para incluir los requerimientos y participar en Jira de los proyectos, pero para nosotros habían dos estados, que era PGC Compliance, que era cuando una tarea se finalizaba y cumplía con lo solicitado, y PGC. Habían diferentes tipos de metodologías utilizadas y bueno, se nos presentaron inconvenientes porque nosotros nos basamos primero en una metodología, en el flujo de trabajo del área de infraestructura que tenía un flujo de trabajo totalmente diferente a los flujos de trabajo que nos encontramos posteriormente. Así que, por lo cual nosotros no podíamos visualizar los proyectos eso porque no le podíamos agregar, es porque nosotros lo habíamos solucionado primero con agregando setup, pero setup nada más se veía en el flujo de trabajo de infra, más no en otros flujos de trabajo, lo cual nosotros como solución también utilizamos, creamos etiquetas PGC Compliance y PGC Riesgo. Con esto ya nosotros pudimos visualizar cuál era el estado de finalización de una tarea. Aquí está un ejemplo, cuando nosotros listamos las tareas, en labels, la etiqueta, ya nosotros le asignamos si cumplió o se levantó un riesgo por esa tarea. Otro desafío que nos encontramos es que habían proyectos sin Jira. Al comienzo, como apenas era algo nuevo en la compañía, había mucho, ya bueno, nosotros nos habíamos adaptado a Jira, ya estábamos utilizando del todo Jira, pero habían proyectos que todavía, o áreas que todavía no estaban utilizando Jira porque era algo nuevo para ellos. Así que esto nos perjudicaba porque teníamos que mandarlo por mail, realizar el proceso antiguo donde nos demorábamos mucho. No era muy eficaz. ¿Cuál fue la solución? Nosotros creamos un proyecto genérico para el área de PGC. En ese proyecto genérico, nosotros creamos, si un proyecto no tiene Jira o de pronto se nos demora mucho en asignarnos esos permisos, nosotros le creamos las historias, los requerimientos dentro del proyecto de PGC Jira, aquí arriba se ve, proyecto, el área y bueno, ese es el tablero que nosotros creamos para crear los proyectos. Todos estos serían proyectos que no tienen Jira o que se demoraron en asignarnos los permisos, que también fue otro de los desafíos que se nos presentó posteriormente. El desafío 4 fue la duplicidad de tareas. Los proyectos se nos quejaban porque nosotros definíamos tareas como en sobrado de cuentas. Listo, la definíamos, pero ellos tenían que, posterior a eso, crear un SD en Jira Service eh, al equipo de Jan para con la misma información que nosotros solicitábamos en esa tarea. ¿Cuál fue la solución? Nosotros nos reunimos con los equipos de Jan
con el equipo de Ian, en este caso, que fue donde se presentó el primer inconveniente, y le explicamos que nosotros estábamos ya asignando tareas a los proyectos, utilizábamos Jira, etcétera, que las tareas que nosotros creábamos eran las similares a los SD que se creaban, tenía cambio de log, podían comentar, podían poner estado en progreso, etcétera, los diferentes estados. Así que llegamos en común acuerdo con ellos de que nosotros les derivábamos esas tareas directamente desde el Jira de los proyectos. ¿Cuál fue el inconveniente aquí? Que habían flujos de trabajo que se podría agregar group owner, o sea, owner, grupos, perdón, como responsables. Y y le notificaba a los integrantes de ese grupo. En todos los flujos de trabajo no era lo mismo, así que la solución también a eso fue crearles etiquetas propias a cada área. Con este desafío ya nos dimos una oportunidad de mejora que podíamos hacer lo mismo con todas las áreas de seguridad con las cuales nosotros interactuábamos. Y, por ejemplo, el equipo de Testline, el equipo de Reptil, el equipo de Rebat, etc. Nosotros después, posterior a eso, nos reunimos, le explicamos el proceso, algunas áreas de compañeros de nosotros no sabían el funcionamiento, les explicamos, capacitamos tanto a ellos como a los gerentes, porque también les tuvimos que convencer a los gerentes de que esta forma de trabajo era mejor, o bueno, era más eficiente, más óptima, tanto para ellos como para nosotros, que nos facilitaban y nos daban mayor velocidad en los procesos. Y bueno, todo ok con los gerentes, pero había un inconveniente que era que esta etiqueta, cuando uno se le asigna la etiqueta, por ejemplo, que actuaría como group owner, cuando uno asigna la etiqueta, no le llega notificación. Y nosotros teníamos que estar robándolo en los comentarios o asignarle las tareas directamente. ¿Cuál fue la solución? Le creamos tableros, que como dije, eran flujos eran formas gráficas de los estados de cada una de las tareas. En estos tableros, ellos pueden actualizar y uno le aparecen las tareas que nosotros le hemos asignado. Cuando nosotros agregamos, por ejemplo, PGC YAN, se carga la tarea dependiendo del estado, en backlog, pendiente o finalizados. Ahí ya con esto ellos podían hacerle seguimiento a las tareas y no se les traspapelaba, por decirlo así, o no se les pasaba ni. Este filtro también ellos lo facilitamos nosotros para que ellos lo incluyan en sus tableros propios en caso tal que tengan. El desafío 5, como mencioné antes, había desconocimiento de Jira por áreas de seguridad, tanto de analistas como de compañeros, como de jefes y gerentes. Así que la solución fue capacitar a los compañeros y a los gerentes de seguridad con esta nueva forma de trabajo y mostrarles los beneficios que ellos iban a obtener con esta forma de trabajo. Aquí están algunas de las etiquetas que nosotros creamos para las diferentes áreas con las que interactuamos, PSIAN, ingeniería, REBAT, Testplan, auditoría, etc. El desafío 6, dificultad en el seguimiento de las tareas asignadas. Bueno, esta fue la que les mencioné también anteriormente, que creamos unos paneles personalizados para que ellos realizaran todo el tema del seguimiento de una forma centralizada. El desafío 7, la asignación de permisos. Como mencioné, a veces en los proyectos el PM se demoraba en asignarle los permisos al equipo de seguridad porque también éramos bastante, o por debido a la rotación lo tenía asignado uno, pero ya dejó de trabajar en el área o en la compañía y había que asignárselo a otro. Bueno, eso se demoraba mucho todo ese proceso. La solución que le dimos fue crearnos un grupo en Jira nosotros directamente, que lo gestionamos nosotros, somos los owners, y ahí nosotros podemos agregar o eliminar al recurso, al personal, al compañero que fuera necesario. Dentro de este grupo están todas las personas que participan en los proyectos, incluyendo jefes, gerentes, y también está el CISO en caso de que se necesite alguna definición. Él puede comentar, puede visualizar las tareas, etc. El último desafío fue el estatus de PGC. Ya nosotros estábamos manejándolo 100% por Jira, realizando el seguimiento por Jira, ya hacíamos todo con Jira, pero igual seguíamos utilizando una planilla que revisábamos mensualmente, actualizábamos mensualmente
con el estatus de cada uno de los proyectos, cuáles estaban finalizados, cuáles estaban con demora, cuáles habían empezado, el estatus de cada una de las tareas, etcétera. Para eso nosotros le dimos, bueno, le hizo como solución el primer dashboard que nosotros teníamos, nada más se veía esta parte, proyectos PGC. Ahí se veía cada uno de los requerimientos. O sea, perdón, cada uno de los proyectos en los cuales nosotros teníamos participación. No tenía más información. ¿Qué le di como solución? Bueno, viendo esto, yo le agregué, y en base también a una reunión y a algo que yo no tengo una reunión, yo fui creando y añadiendo más gadgets. Estos son los gadgets. Número de proyectos, cuál es el resumen ejecutivo. Aquí va nosotros de mes, que son como temas puntuales a resaltar mes a mes. Cuál es el tracking de los proyectos, los riesgos finalizados por año, número de proyectos por año, riesgos finalizados por año, requerimientos, los diferentes requerimientos que nosotros creamos. En esta partecita que dice Go Live of Project, nosotros hacemos como en la revisión semanal que tenemos, bueno, el estatus o los puntos de inconvenientes, los temas más relevantes por cada proyecto. Nosotros lo revisamos junto con el área de PGC para buscar alternativas y, bueno, proyectos creados por mes. Ya con esto nosotros no utilizamos más las planillas de Excel, ya no, de hecho no utilizamos ninguna planilla de Excel en el área de PGC ya, antes teníamos un montón, ya las planillas que necesitan las diferentes áreas de seguridad las incluimos en las mismas tareas. Por ejemplo, clasificación de la información en una planilla que se envía, ellos dicen la información que van a manejar y la cargan en las mismas tareas. Ya nosotros tenemos también modelos cargados, tenemos modelos cargados de los diferentes requerimientos, etcétera, para realizar el procedimiento. Bueno, proceso de PGC antes y después de Jira. Bueno, antes que se empleara el seguimiento en la fase 3 y 4, era muy trabajoso, era complicado, confuso para todas las áreas, como lo mencioné antes, lo cual ocasionaba demoras en la fase 5, que era el proceso de aprobación. Aquí está el cuadro comparativo. Antes los requerimientos se cargaban en una planilla de Excel y se enviaban por correo al proyecto. Ahora los requerimientos se crean como tareas en una historia de seguridad, cargada en el Jira del proyecto o en un Jira genérico de PGC. Las planillas requerían los diferentes requerimientos, se enviaban por mail antes y ahora están cargadas en las mismas tareas, como lo mencioné antes. También se organizaban reuniones para definir responsables y aclarar dudas sobre los requerimientos. Ahora el personal de proyectos asigna a los responsables y la definición, explicación de cada uno de estos requerimientos está detallada de forma más clara y se adjuntan ejemplos en las tareas de lo que se espera recibir. Las evidencias antes de los requerimientos eran enviadas por email y ahora las evidencias son cargadas en la misma tarea. El recordatorio de los requerimientos se realizaba por email, ahora se deja un comentario en la misma tarea. En algunas ocasiones también se generaban varios emails diferentes por cada requerimiento, ya sea por recordatorio, envío de evidencia o para aclarar cualquier duda, y esto ocasionaba confusión porque había veces que respondían un mail primero, después respondían otra cosa en el mail que ya había llegado anteriormente y bueno, el seguimiento era un caos, como se podrán imaginar. Ahora se centraliza todos los mensajes de duda y evidencia en la misma tarea de requerimiento. Ya con esto se puede facilitar retomar la actividad en caso de cualquier bloqueante que se presente. Antes también se generaban SD a las torres de seguridad haciendo solicitudes ante cualquier impedimento, era respondido por medio de email. Por ejemplo, cuando se creaban a los SD al equipo de IAN, si había un bloqueante de que la cuenta no se podía instalar por cualquier motivo, se enviaba un mail y por ese mail se realizaba todo el seguimiento. También la gente, a veces se pasaban por estos mails, etcétera. El SD se cancelaba porque pasaban mucho tiempo, ellos tenían que cumplir con el SLA, etcétera. Así que ahora se derivan
derivamos las tareas directamente al equipo de IAN desde los Jira. Ellos pueden mirar el comentario, nosotros le asignamos al owner o al responsable de que le dé solución a esa tarea en caso de algún inconveniente y luego se la derivamos al equipo de IAN. Esto ya centralizó y facilitó todo el tema del seguimiento. Los requerimientos pendientes tenían que ser copiados del Excel hacia el DRA para justificar por qué no había sido aprobado un DRA. Ahora se copia solamente el link de la historia principal donde están todos los requerimientos, todas las tareas como tareas. Al aprobar el DRA también se dejaba solo un comentario que fue revisado por seguridad, no había visibilidad de los requerimientos solicitados porque, bueno, esto estaba encargado en Excel, no se iba a poder juntar todos los mails, etcétera. Ahora, al aprobar el DRA, nosotros dejamos el mismo link de la historia con todas las tareas y ellos pueden visualizar todos los comentarios, la evidencia que se adjuntó a Excel. También ante el traspaso de tema, ante la renuncia o cambio de área de algún recurso, era complejo porque no se traspasaba toda la información o no se tenía conocimiento actual de cualquier tarea. Ahora ya de estar esto documentado en la misma tarea de Jira, nosotros solamente abrimos el link de Jira y ahí en los comentarios nosotros ya vemos cuál es el estatus actual de esa tarea, de ese requerimiento, si tiene algún bloqueante o ya se puede dar como finalizada ese. Antes el estatus de seguimiento de los proyectos era estático, ya que se actualizaba de forma manual una vez al mes y no era visible para todas las áreas de seguridad. Porque donde se almacenaba este Excel había que darle permisos adicionales. Ahora el dashboard que le mostré anteriormente es dinámico, se actualiza en tiempo real con la información que uno va cargando en los proyectos y es accesible por todas las áreas de seguridad. Es accesible esto por el tema de los permisos que se pueden configurar en Jira. El estatus de seguimiento anual antes se realizaba de forma manual y se había que comparar los Excel de seguimiento para tener los datos que se deseaban. Es decir, nosotros mostrábamos, había reuniones de fin de año del área, de todo el área, y ahí mostrábamos el progreso del año. Para nosotros hacer el cuadro comparativo, como esto se manejaba por Excel, teníamos que irnos al Excel de los años anteriores o los meses anteriores para ver cuántos proyectos se creaban en el mes, cuántos iban finalizados, cuántos cerraban en el año, etc. Ahora esto se realiza de forma automática, ya que, como les mencioné, toma la información de Jira de los diferentes proyectos y se demuestra en forma gráfica, como también les mostré en el ejemplo anterior del caso. Bueno, ¿cuáles beneficios y recomendaciones se dieron a partir de esta implementación, de este trabajo? El proceso de PGC pasó a ser completamente adaptado al Jira Software. Ya nosotros, como mencioné, ya no utilizamos planilla de Excel, el mail lo disminuimos al máximo, ya no intercambiamos casi mail con los proyectos, solamente recordatorios, en caso que tengan una tarea de demasiada demora, para dejar como constancia también nosotros y adjuntarlo también a la tarea de en caso de demora ya podemos finalizarla en caso de que el proyecto tenga demoras, nosotros está como respaldado, por decirlo así. La capacitación a otras áreas de seguridad informática sobre el uso de las etiquetas. Esto permitió que otra área, de hecho, de compañeros míos del equipo de GRC, utilizaran las etiquetas para dar más su dashboard propio y así segmentar cada una de las funciones que él tiene a través de esta etiqueta. Él puede ya ver, segmentar y ver los estados en que tiene cada una de estos pendientes que él tiene, por decirlo así, o asignadas. Otro beneficio fue que el seguimiento de los requerimientos de seguridad se dio de forma más práctica y eficaz. Bueno, esto mencionado por lo que mencioné anteriormente. La reducción de las reuniones e intercambio de emails, como ya todo está más detallado en las mismas tareas en Jira, inclusive con ejemplos de lo que se espera, la reducción de las reuniones fue casi el 90%. Ya no hay que estar reuniéndonos tanto, ni hacer reuniones semanales de seguimiento, ni nada por el estilo, ni intercambiar tantos mails. Y la centralización de las tareas y evidencia de los proyectos llevados por PGC. Ya no lo manejamos por Excel, ya no tenemos 12 Excel en un solo año, por decirlo así, con el estatus de cada una de estos proyectos. Y también, bueno, ayudó a la centralización de todo el seguimiento del área.
La asignación y la derivación de las actividades de forma más eficiente, lo que les mencioné anterior, de que ya directamente desde el Gira, desde el Gira del proyecto, nosotros derivamos tareas a las demás áreas de seguridad. El estatus se volvió dinámico y le dio mayor visibilidad ante la compañía. Ya cualquiera, nosotros le pasamos el link, previamente otorgándole el permiso y puede ver cuáles son los requerimientos de X proyecto, cómo va, si tiene algún bloqueante, si le interesa algún requerimiento en particular en una iniciativa, cómo va ese requerimiento, etcétera. Otro beneficio fue que gracias a este uso de etiquetas y filtros nosotros nos podemos adaptar a cualquier flujo de trabajo. Esto porque las etiquetas, todos los giras que se creen tienen la opción de label o etiquetas para crearlas. Así que nosotros solamente tenemos que crear las etiquetas y se incorpora directamente de forma automática al filtro que nosotros creamos. La visualización de las tareas pendientes por área de seguridad informática. A veces nosotros, como tenemos también tantos proyectos, había compañeros que tenían tareas pendientes. Cuando ellos nos reclamaban, que también se nos pasaban a nosotros, a veces nos reclamaba el proyecto, nosotros íbamos a revisar y era porque era un faltante del equipo de seguridad. Cuando era el equipo de seguridad, en las reuniones que tenía el jefe nuestro, bueno, saltaban todo el mundo, era un ruido, mejor dicho. Así que ahora nosotros creamos también filtros para estas tareas que están pendientes de otras áreas de seguridad. Nosotros las tenemos ahí, las visualizamos. Cuando ya vemos que son demasiadas, que se están agrupando bastantes, las seleccionamos, les enviamos un mail con todos los links de Jira para que la completen y los copiamos ahí y copiamos también al jefe o al gerente para de cierta forma escalarlo. También con otro de los beneficios fue la centralización de la revisión semanal del estatus. Como les mostré en la anterior, ya todo el estatus nosotros lo manejamos, el estatus semanal, perdón, lo manejamos directamente en el dashboard. Nosotros lo actualizamos en vivo cuando lo vamos revisando con el jefe, en caso de alguna observación o algo que tengamos que realizar. ¿Qué recomendaciones se pueden dar o qué mejoras se pueden dar con esta implementación? Incluir otras áreas de la compañía para derivarle tareas. Ahora mismo solamente le derivamos tareas a áreas de seguridad. También podríamos incluir otras áreas como base de datos, Oracle o MySQL para que nosotros no vernos en la necesidad de estar creándoles tickets a ellos para que nos pasen cierta información que requerimos. También se pueden crear dashboards personalizados a áreas de control de cumplimiento y arquitectura de seguridad. Control de cumplimiento no se lo habíamos creado previamente para las asignaciones que nosotros le teníamos y también para que ellos lo utilicen en en su actividad diaria. O sea, les podemos capacitar a ellos para que se incorporen a Jira. Y arquitectura de seguridad para que también otra de las recomendaciones sería que a veces quedan pendientes en los proyectos porque falta una definición o falta una herramienta o lo que fuese. Nosotros lo que hacemos es que listo, dejamos como la tarea ahí, le dejamos en el comentario esa observación y finalizamos la tarea. Listo, no le podemos levantar un riesgo porque es algo que ellos no pueden hacer porque es algo un pendiente de seguridad, ¿cierto? Así que nosotros lo que se puede crear es, como de forma de dejar constancia, crearle también un tabú a ellos y nosotros le asignamos esas tareas o creándole una historia con las tareas que cada uno de los pendientes que se van desarrollando en los proyectos y ellos ya puedan visualizarla en su caso. Así también ellos le pueden seguir seguimiento porque a veces, listo, queda ahí, se hizo esa observación, está ese pendiente en ese proyecto y se vuelve a recordar cuando pase lo mismo o en otro proyecto similar. Así que con esto se podría mejorar esa parte. Otra recomendación sería crear historias en proyectos PGC. Bueno, lo que les acabo de comentar ahora de arquitectura. Otra recomendación será crear flujos de trabajo en Jira Service Management para la creación de cuentas. Ahora mismo la creación de cuentas de base de datos, servicios, etcétera, se da a través de mail. Todo el intercambio se da por mail. Si un proyecto necesita una cuenta nueva, nosotros, el analista PGC, el encargado, ellos nos pasan la información, nosotros pedimos la autorización, creamos el ticket, etcétera. Esto se puede hacer directamente por Jira Service Management. Hay que, bueno, conversar, crear este flujo de trabajo y una vez creado se puede hablar con el gerente del área de Jan
es el encargado de aprobarlo de esto para que todo lo quede por ahí por Jira, lo aprueba ahí mismo en el Jira y lo puede y se deriva automáticamente al equipo de él. Otra recomendación sería acordar SLA en las tareas derivadas. ¿Por qué? Porque estas tareas que se crean desde, o se derivan desde los proyectos no cumplen un SLA, no tienen el SLA. El SLA solamente está configurado en Jira ahora mismo para los SD o los tickets que se creen por SD, por Service Management. Así que habría que ver alguna forma de, y a veces, bueno, se demora el equipo, etcétera, porque le dan prioridad a los SD, lógicamente. Así que habría que haber alguna forma de mejorar esto. No sé si podría configurarse para que estas tareas también tengan un tiempo o ya hablarlo de forma interna, pero sí habría que darle una solución que a veces se demora. Otra recomendación será crear un filtro para mostrar automáticamente los DRA asignados a PGC. Bueno, ya esta recomendación ya la creé yo, de hecho ya la realicé en el nuevo dashboard, ya de forma automática los DRA que nos asignan ya se visualizan en el dashboard. Y por último sería crear una documentación para el nuevo personal que vaya ingresando a la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho pasó, hubo un alto cambio de rotación de personal en la empresa y los nuevos compañeros no tienen, bueno, no lógico, no conocían cómo es la forma de trabajo. Cuando les derivábamos las tareas, ellos no sabían qué hacer con ellas, no estaban pendientes del dashboard, del panel personalizado que le creamos con las tareas y se iban acumulando. Y mencionaban que, bueno, que había que crear el ticket, etcétera, y ya había que darle nuevamente toda la inducción, etcétera. Ya con esta documentación, bueno, ya listo, hay algo nuevo, nosotros les podíamos generar el documento y ellos conocerían cuáles fueron los acuerdos que teníamos previamente con el área, que acordamos con su gerente y jefe, etcétera. Como conclusiones, bueno, aquí se mostró la implementación y adaptación del proceso del área de PGC Agila, los beneficios, los grandes beneficios que nos otorgó. Nos facilitó mucho el trabajo, la verdad. Los jefes están contentos porque ya no hay quejas por los retrasos, demora en la aprobación de los DRA, en los seguimientos, en la confusión de las tareas, etcétera, de los requerimientos. La capacidad de actividad de los procesos, los beneficios que brinda y las distintas ventajas de los software de seguimiento, en este caso Jira, bueno, ya vimos todos los beneficios que nos brindó al área y a la organización en general, en particular el área de GRC. También quería mostrar como la versatilidad que tiene el uso de las etiquetas en Jira, como se puede ver el uso que tiene, los grandes beneficios que otorga y que se pueden adaptar a cualquier flujo también en alianza con los filtros. La etiqueta más filtros te pueden resolver cualquier, la mayoría de los seguimientos que tengas que realizar en tu labor. También se puede visualizar la mayor eficacia del área PS gracias a la adaptación a la nueva tecnología, ya todo como lo vimos anteriormente, la adaptación de PS a Jira, y también encontramos unos beneficios indirectos que se presentaban en la compañía. Por ejemplo, en la compañía, por políticas internas de ellos, los externos y los internos no pueden acceder no pueden acceder a algunos espacios. Por ejemplo, donde nosotros antes teníamos el framework de seguridad, que son todos estos requerimientos que nosotros de hecho le solicitamos a ellos, ellos no los podían ver. ¿Por qué? Porque estaba arrojado, el documento estaba en una carpeta que no todo el mundo tenía acceso. Los externos no tenían acceso. Inclusive nosotros, en mi caso yo que soy externo, no tenía acceso a esa carpeta, tenía que solicitar permiso, etc. Bueno, aquí con la ayuda de Confluence y el Jira Service Management, nosotros aprovechamos y creamos la base de conocimiento que les mencioné anteriormente para ya crear toda la requerimiento, todo el framework lo pasamos como base de conocimiento, o sea, es accesible ahora mismo para todos los usuarios de la empresa, tanto internos como externos. Así que ya todo el mundo tiene acceso a ese framework de seguridad. También están utilizando Confluence para documentar los procesos, procedimientos y normas de las distintas gerencias de seguridad. Antes también lo tenían lo mismo, pasaron en el framework. Tenían los documentos en Word en una carpeta que o nadie conocía la ubicación porque se iba el dueño de esa que nos mantenía esa información
o había que solicitar muchos permisos, se olvidaba solicitar el permiso, o no se aprobaba, porque el permiso lo tenía que dar, no estaba actualizado, lo daba al gerente de otra área, por ejemplo, que ya no estaba en esa área, no conocía al personal, lo denegaba, etc. Así que bueno, ya todos están utilizando Confluent, es lo mismo. Se dan los permisos directamente en el Jira y ya pueden, el personal de seguridad de hecho está utilizándolo para detallar todos sus procedimientos y procesos. Y también se está actualizando ahora el marco normativo, pasaba lo mismo, igual. Estaban en carpetas separadas, en carpetas, perdón, que no tenía todo el mundo acceso y había que estar enviándolo por mail, solicitándole. Nosotros particularmente le solicitábamos al owner de esa información, de esa carpeta que nos pasara el estándar X para pasárselo a ellos por mail y bueno, se hace una cadena eterna. Ahora ya esto se está simplificando, todavía no lo han terminado, no se ha terminado, pero ya están todos los marcos normativos solamente para enviar el link y tenga acceso todo el personal. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Disculpen la demora, me extendí un poquito. Bueno, sí, podríamos decir que sí. Son 1 hora y 20 minutos. Creo que el tiempo estipulado era 30 minutos, ¿no? Sí, perdón. Está muy interesante, ¿no es cierto? Pero el poder de síntesis también es un atributo importante. Hay que tenerlo en cuenta. No te digo para esto, pero para el futuro, considera que si te otorgan un tiempo es por algún motivo, ¿eh? También para medir la capacidad de síntesis. Es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, yo no hablo más. Le cedo la palabra al jurado. En cualquier orden, por favor. Yo tengo una pregunta. A ver, el trabajo fue muy claro y muy explícito respecto de la gobernanza, de la seguridad de la información en la empresa, digamos, en el caso que estuve trabajando, de una complejidad interesante. Lo que me gustaría saber es si tuviste alguna medida, alguna métrica del impacto efectivo en la seguridad de la información. Porque vos hablaste de que agilizaba procedimientos, o sea, que ponía información disponible para todo el mundo y demás, pero, pero en los procesos efectivos de cuando pasaba un incidente de seguridad, cuando tenían que hacer alguna cosa, digamos, ¿cuál fue el impacto de este cambio en la gobernanza en la respuesta efectiva de incidentes de seguridad o de cuestiones de seguridad de la empresa? ¿Cómo se midió de alguna forma? ¿Era parte del trabajo o no? No, eso no era parte del trabajo. Bueno, los requerimientos que nosotros levantamos, más que todos, bueno, bueno, no ha habido incidentes últimamente, no había incidentes, perdón, en los proyectos que hemos participado, pero solamente nosotros nos solicitan como que, bueno, aquí faltó el antivirus. En este proyecto se verificó, nosotros vemos, sí, no se verificó, sí se verificó, se levantó un riesgo, etcétera. No, no hay como una medición de así del impacto que puede generar con esto. En caso tal que haya también incidentes, también eso dado como oportunidad, se revisa por qué el incidente, si fue falla Y propia cuando, de y los cuando dijiste requerimientos. la observación de que decís que esta implementación agiliza la comunicación, ¿eso fue medido o es una observación así, eh, digamos, es una observación tuya o fue medido, digamos? ¿Cuánto cambió la comunicación implementando esto respecto de lo que era el sistema anterior? O sea, no fue medido como tal, es una observación propia, la verdad, porque no hay como una métrica como tal, pero sí, o sea, ¿cómo lo medí yo? Por todo el proceso que nosotros hacíamos, las reuniones que teníamos constantes, las explicaciones, el intercambio de email, etcétera. Pero una métrica formal así como tal que antes se demoraba X tiempo porque no es algo que se maneja en el área y X tiempo se demora ahora, no hay una métrica formal.
pero sí es una visualización, es algo bueno, se puede identificar así por la forma de trabajo actual. Ok, para mí ya está bien. Virginia, Darío. Bueno, permiso, buenas tardes. Bueno, Caifás, Hola, un genio Darío. en tus exposiciones. Una pequeña pregunta que me anoté, me he anotado varias, pero bueno, como para ser un poco conciso. La más importante para mí, digamos, ¿cómo definiste los campos del Dartbosch? ¿Cómo los elegiste? Ok, esto porque, listo, nosotros nos dieron la posibilidad de hacer lo que nosotros quisiéramos. El jefe nos dijo, eh, quiero que, básicamente nos dijo, quiero que el estatus esté ahí mismo en el Jira, quiero utilizarlo en Jira. Nosotros no teníamos idea como por dónde empezar, la verdad, porque no podíamos pasar lo que teníamos en el Excel al estatus, al Jira, perdón, por todo el tema. Jira no permite el tema aritmético, nada de eso. Así que lo que en una reunión que tuvimos nosotros, la reunión anual, yo vi que presentaba mi jefe, o que exponía él. Yo vi que él presentaba que hacía la comparación, proyectos finalizados, proyectos por mes, proyectos que creados nuevos, la cantidad de riesgos que se creaban anualmente en comparación con años anteriores. Listo, yo dije, bueno, esto es lo más importante, esto es lo que nosotros se muestra a la gerencia como tal. Yo dije, puedo empezar por aquí, y lo que hice fue que trasladé, busqué la forma de adaptar eso que él mostraba, lo adaptaba a Jira. Y ahí tampoco nosotros, ya esto también nos facilitó de que en años posteriores ya nosotros, el EP no nos solicita lo mismo, ya él solamente ingresa el dashboard y él hace la comparación ahí, o ve los números y listo, los anota. Perfecto, muchas gracias. De nada. Yo tengo una inquietud, Caifás, que también la tuve cuando leí el documento. ¿Ustedes tuvieron una capacitación previa respecto de la herramienta, el alcance y las ventajas y sugerencias respecto del producto? Porque me dio la impresión de que ustedes hicieron mucha prueba y error a medida de que iban avanzando. Exacto, nosotros no tuvimos participación, a veces teníamos, no, perdón, no tuvimos capacitación previa, a veces teníamos ayuda del equipo de Jira que se encargaba de Jira en la empresa, pero, o sea, básicamente no tuvimos capacitación, todo fue nosotros, o bueno, todo fue investigando, leyendo, guiándonos por otro dashboard también que veíamos. Yo veía de ejemplo filtros que utilizaban ellos, y ahí yo iba adaptando el proceso, veía que me servía, que no, y ahí yo iba haciendo la adaptación, pero no hubo capacitación como tal. Ok, ok. Y me voy a permitir complementar el comentario de Pedro, que con respecto a las presentaciones, seguramente vos, la compañía, la síntesis en la cantidad de diapositivas también es importante, ¿no? No sé si lo verás vos, y también la calidad de las imágenes, esforzarse para que esté muy claro, ¿no? Seguramente vos en tu desempeño profesional vas a tener que pasar por estas instancias otras Sí, sí, veces. tomo en cuenta esos apuntes, sí, la verdad. Lo de la imagen en algunas sí fue complicado porque, bueno, sí, no eran como de internet, y bueno, no quería utilizar las propias de la empresa por cuestiones de confidencialidad y eso, pero sí, Está queda bien, anotado. perfecto. No más Listo, preguntas. gracias por las observaciones. Bueno, muy bien. Caifás, te vamos a poner momentáneamente en el waiting room, y después te volvemos a llamar más o menos entre 5 o 10 minutos, no te vayas, y te damos la comunicación final. Listo, Pedro, quedamos así Así entonces, lo quedo que atento. espérame un poquitito. Dale.